Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Volvemos después de ese paréntesis del Ferragosto, con estos comienzos de septiembre y con los inicios del curso en la vida pública, en la vida política, en la vida académica, en la vida escolar. Continuamos con los programas de Canal 8, con Directo al Objetivo, con este programa de entrevistas. Y en este primer programa de la temporada, vamos a decirlo así, tenemos que darle la bienvenida y agradecerle su presencia a don Juan Ramón Hernández Gómez, que es consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias y también diputado autonómico por la isla de La Palma. Don Juan Ramón, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias. Tenemos que recordarles a todos ustedes algunos de los rasgos, no se les ha olvidado, pero nos van a permitir que seamos un poquito pesados, ¿no? Algunos de los rasgos de Canal 8. Canal 8 es un canal tinerfeño, canario, al 100% en su capital. Es el segundo canal de mayor audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero de Canarias, sin nocturnidades. Y he dicho nocturnidades, no he dicho alevosías. Y también es un canal pluralista, como es pluralista nuestra sociedad. Bien, con don Juan Ramón hemos tenido, esta es la tercera entrevista que tenemos el placer de sostener con él. La primera fue allá por finales de noviembre del 2004. Era alcalde de los Llanos de Aridane, era diputado autonómico. La segunda fue a principios de abril de este 2007, alcalde de los Llanos de Aridane, diputado autonómico, candidato a la alcaldía de los Llanos. Y esta es la tercera que no la vencida, sino que es tercera como principio de otras que seguro que va a tener la amabilidad de que las celebremos en el transcurso de las responsabilidades que acaba de asumir. Vamos a recordarles a todos ustedes, en la isla de La Palma no hace falta, pero quizá en las islas de Tenerife y La Gomera, quizá sí, algunos de los rasgos profesionales de quién es don Juan Ramón. ¿A qué se ha dedicado don Juan Ramón? Bueno, pues don Juan Ramón Hernández Gómez nació en los Llanos de Aridane hace 50 y pocos años. Está casado, es padre de 3 hijos. Profesionalmente culminó los estudios de peritaje mercantil y de banca. De hecho, es director de banco en excedencia. Y luego entra en política activa, no jovenzuelo, sino a los 36 años. ¿Por qué entró a los 36 años en política activa? Entré a los 35. Ah, 35, pues entonces sí. Corrijo. Sí, aunque es cierto que siempre tuve inquietudes de carácter político. Hubo una etapa que precisamente por la actividad profesional pues no era aconsejable que estuviera activamente en política, pero desde luego las inquietudes nunca desaparecieron de mi vida. Yo creo que he sido un hombre comprometido con la sociedad, socialmente, y también entiendo que la política debe formar parte de las personas. Hubo un momento que alguien me convenció para que entrara en la agrupación Palmera Independiente. Me parecía una opción digna, defendía postulados, yo creo que muy racionales, y además que en aquel momento esa posición reivindicativa yo creo que la abanderaba la agrupación Palmera, y entendía que podía tener mi sitio en la organización. Luego, pues como todos sabemos, ya han cambiado las cosas. Vamos a ver, API, usted es uno de los cofundadores, digamos, prácticamente de la agrupación Palmera. Está en API desde los primeros... Yo entré después. Bueno, pero muy poco después, sí, tampoco tan tarde. Siempre desde planteamientos, ustedes han hablado de racionalidad, pero desde planteamientos de autogobierno, nacionalistas, de ver las necesidades de la isla de La Palma, de las islas en general, las necesidades de la ciudadanía
en aquellas demandas de algo tan elemental como la educación, como la sanidad, como yo qué sé? Sin duda. Nosotros, ese espíritu reivindicativo nace como consecuencia de padecer una situación, y es una situación en aquel momento la definíamos como la doble insularidad. Evidentemente, si hay una doble insularidad, en Canarias había un tratamiento de lejanía, de insularidad en general, archipelágica, que desde luego no se entendía tampoco en Madrid, y yo creo que se conjugaba los aspectos de cada una de las islas con la reivindicación del conjunto del archipiélago. Evidentemente eso fue lo que yo creo que nos situó en la posición que tenemos en este momento, esas inquietudes. Don Juan Ramón, doble insularidad que pese a los avances efectuados en la gestión política durante todos estos años, subsiste. Sí, subsiste, somos conscientes de ello, que en algunos aspectos sigue subsistiendo ese coste que tiene la doble insularidad, pero estamos convencidos que tal y como han ido transcurriendo las cosas en los últimos años, probablemente con el esfuerzo de todos podamos conseguir, no pasen muchos años en los cuales podamos vivir en una Canarias que si físicamente o geofísicamente no esté unida, sí desde el punto de vista social, que se interprete el esfuerzo que las islas mayores tienen que hacer, evidentemente, para que los ciudadanos que viven en el resto de las islas, de las mal llamadas islas menores, que en definitiva no son sino otras islas, que por razones de población, de número de población, de masa crítica generada, pues probablemente no gozan de las mismas prebendas desde el punto de vista de la economía que las dos islas mayores. Yo creo que se han ido mejorando las cosas y estoy convencido que el horizonte no debe ser muy lejano para que podamos conseguir algunas cosas más. Vayamos ahora, si le parece, señor Hernández, empezando por los Llanos y empezando por La Palma, a comentar un poco su gestión, a grandes rasgos, evidentemente. Usted es elegido alcalde de los Llanos en 1991 y yo le rogaría que hiciese pues, una especie de apretado balance. ¿Qué ayuntamiento se encuentra usted en 1991 en los Llanos? ¿Qué ciudad se encuentra? ¿Y qué ciudad, luego llegaremos al 2007, qué ciudad es en este momento, aparte de motor económico, dicen los entendidos de la isla de La Palma y del archipiélago, motor económico de San Miguel de La Palma? Bueno, Los Llanos en el año 91 yo creo que apuntaba ya maneras, por definirlo de alguna forma, tenía inquietudes como ciudad y gozaba de cierto estatus que nos dimos cuenta al llegar, si incidíamos en el desarrollo de algunas infraestructuras, éramos conscientes de que podíamos relanzar la ciudad de tal manera que pudiéramos diversificar, que siempre me preocupó mucho la economía en la localidad. Sabíamos que podíamos crecer en torno a distintos subsectores. Era casi monolítico el sector subsector agrícola, el sector primario, y creíamos que teníamos que crecer en base al comercio, en base a la actividad constructiva que se podía producir como consecuencia de esas instalaciones de carácter infraestructural, y que por lo tanto iba a generar una actividad de manera inmediata y al propio tiempo necesitábamos irla planificándola para abrirla más a otros sectores, que era el tema del turismo, ¿no? Su puesto, su trabajo en la banca, evidentemente como director y como observador de las tendencias económicas, de los vaivenes sectoriales, le fue de ayuda en esa alcaldía. Yo siempre digo que yo tuve una formación bastante heterogénea, una formación reglada y otra que no era reglada, y también una formación autodidacta. Pasé por la Escuela de Comercio, por la antigua Escuela de Comercio, estudié también algunos años
enseñanza a distancia en el CUNEF, el Centro Universitario de Estudios Financieros, pero sin duda alguna yo creo que la gran formación la adquirí profesionalmente. Y también las inquietudes que, como antes decía, pues siempre las tuve. La profesión me situó en una etapa que yo creo que, desde luego, me enseñó a entender la economía, a saber cómo explotar los recursos que necesariamente tenía una empresa, pero en aquel momento intenté trasladar al ayuntamiento también la aplicación que, como consecuencia de esa actividad profesional, había adquirido esos conocimientos, ¿no? Y yo creo que dio su fruto. Porque, entre otras cosas, tengo que decir que en el ayuntamiento pues, nos encontramos con una situación económicamente difícil en aquel momento, probablemente como estaban muchos ayuntamientos en Canarias. Y eso, la aplicación de las políticas que se aplicaban, empresariales, que se aplicaban en mi profesión, puedo dar un dato, es decir, lo que suponía el control del gasto. En una empresa de aquel corte se trasladó al ayuntamiento y eso nos hizo ver que controlando el gasto en la administración pública se podía ahorrar mucho y después invertir bien, de forma que pudiésemos producir otro tipo de beneficio, de carácter como el empleo, de carácter de la apoyatura a la acción de la empresa privada a través del comercio, y que también sabíamos que era necesario, cualquier empresa tiene sus arterias que le hacen y le permiten vivir. En aquel caso sabíamos que el municipio carecía de arterias, y las arterias eran la colocación de esas infraestructuras que antes decía. El municipio carecía de red de aguas, carecía de red de saneamientos, esos unos costes añadidos, impedía que se edificara en los términos que estaban previstos en el plan general la apertura de calles. Eso generó una actividad económica importantísima. Sabíamos además, también porque nos habíamos fijado en ese aprendizaje económico, que era necesario conformar un núcleo de manera que, unido, pudiese también trasladar una plataforma comercial. Yo puedo decir que se acuñó ese término en la localidad allá por el año 95, de la superficie comercial abierta. Entendíamos que era necesario concatenar las edificaciones, producir esa conjunción en el ámbito del suelo urbano con el objeto de generar esa actividad a través de la unidad de los establecimientos comerciales. Hoy Los Llanos de Aridane es una superficie comercial abierta, sin techo, pero vemos la cantidad de establecimientos comerciales concatenados que permiten pasear a cualquier ciudadano yendo a comprar a cualquier establecimiento en la mayor de las diversidades, ¿no? E incluso siendo tremendamente competitivos y ofertando una serie de productos, porque además tenemos la suerte de tener un sector allí que se preocupa mucho, el sector del comercio, de estar al día en la venta de sus productos. Se preocupa, es capaz de dinamizarse desde el punto de vista de la actualidad, es capaz de irse a París, de irse a Londres, de irse a Madrid, a Barcelona, y hay un comercio muy boyante y desde luego que es muy fresco, capaz de ofertar productos que han atraído a gran parte de la isla de La Palma como centro neurálgico del comercio. También la agricultura. La agricultura se ha hecho un esfuerzo extraordinario por parte de todos los agricultores, de todos los sectores que intervienen, o de todos los agentes que intervienen en la agricultura. Yo dudo que haya un territorio en España que por metro cuadrado tenga las instalaciones que tiene, soterradas que tiene el territorio de la isla de La Palma, y concretamente el Valle de Aridane. Y eso es tecnología punta que va en la dirección del ahorro del agua, de la puesta en funcionamiento de acciones específicas que han permitido que la agricultura, que los costes en la producción se abaraten. Eso ha sido un esfuerzo de todos y de eso yo creo que también nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? En todo pueblo, en toda ciudad, el alcalde, el ayuntamiento, la corporación, puede o bien a veces frenar, obstaculizar y otras veces impulsar, encauzar esos recursos, algunos visibles, otros latentes, que en el fondo son recursos humanos,
son recursos materiales también, pero que pertenecen a la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿usted le ha sido fácil ese diálogo continuo entre corporación y agentes económicos, agentes sociales, ciudadanía en definitiva? Sí, yo creo que puedo presumir de eso, ¿no? De que conté con el apoyo de los ciudadanos. De las 5 legislaturas, las cuales me presenté encabezando listas, la primera fue donde único no alcanzamos la mayoría absoluta, luego ya en todas alcanzamos la mayoría absoluta. Yo creo que eso, sinceramente, revela la apoyatura, la comunión que podía existir entre nuestro grupo político y el conjunto de los ciudadanos. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo por todos, sin duda alguna por todos los compañeros, pero también yo creo que hay que decir que la propia oposición también contribuyó y colaboró. Evidentemente tiene que hacer una labor de oposición, tiene que transmitir ante la opinión pública que está ahí y que está de oposición, pero yo creo que se entendía perfectamente porque los objetivos estaban claros. Al final yo creo que todos los que estábamos luchando por una causa común, que era elevar el nivel de vida de los ciudadanos de los Llanos de Ariane, y además hacer que conformásemos una ciudad para vivir, una ciudad en la cual nos pudiésemos encontrar todos en cualquier punto del municipio y pudiésemos entender que habíamos contribuido a que la ciudad alcanzase el nivel que ha obtenido, un nivel que hoy pues le hace ser la primera ciudad de la isla de La Palma en número de habitantes. Pues hay otros datos que también estadísticamente nos hacen decir que los llanos apunta hacia un dinamismo extraordinario y que además tiene unas capacidades futuras que yo creo que tiene que aportar al conjunto de la isla de La Palma para la generación de empleo, incluso para hacer que nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes que están hoy en otras islas, pues vuelvan y regresen a La Palma con esa formación que han adquirido ya en el conjunto del resto del territorio de Canarias, incluso peninsular, ¿no? Esa oferta que yo estoy convencido que en estos próximos 4 años va a ser, es necesario que la sepamos incardinar, de manera que no se pervierta el concepto inicial de la ciudad. Una ciudad que fundamentalmente tiene que seguir siendo una ciudad para vivir, una ciudad que como hasta ahora yo creo que pues tiene una calidad extraordinaria de vida, con elementos de desarrollo en los cuales se confunden los lugares de ocio con lugares culturales, con los encuentros, los puntos de encuentro de las distintas generaciones, y que desde luego yo creo que sigue manteniendo todavía niveles que lo hacen, entiendo yo, distinguir. Pero no quiero yo seguir hablando de mi ciudad porque ahora ya no soy alcalde. Pasaremos. No, un último apunte hablando de su ciudad, no, porque es importante. Digo, es importante hablar de su ciudad porque, digamos, es uno de los exponentes. Y con esto no halago de un modo gratuito a los llanenses, ni muchísimo menos, sino que están ahí los datos, están ahí las referencias, están ahí los análisis, están ahí los exámenes de los avances producidos. Pero que evidentemente es uno de los exponentes por los cuales no solo la isla de La Palma, sino el archipiélago en su conjunto, pues puede tenerlos en su muestrario de progreso y de estar al día. También en el terreno cultural, que es lo que me faltaba, porque en esa Arcadia feliz que usted describe, yo no sé si faltaría un puntito cultural. Bien, yo creo que, sobre todo en los últimos años, se desplegó una política cultural importante, en muchos casos innovadora, pero además que tiene un juego, está asociado, la cultura asociada a la economía. Yo creo que no hay muchas ciudades en el mundo que cuenten con un museo de arte contemporáneo como tiene los Llanos de Ariane, con obras de pues, auténticos personajes de renombre mundial y que contribuyen sin duda alguna a esa dinamización que antes decía de carácter económico, pero que desde luego enriquecen mucho la ciudad. Yo sé que se han utilizado esas acciones específicamente como elementos didácticos
en los distintos colegios de los Llanos de Aridane. Hay que profundizar en algunos aspectos, como es la puesta en marcha, que espero que no vaya más allá de un año y medio, para lo que es el auditorio municipal. Hemos inaugurado recientemente un museo que yo creo que bueno, es un museo que tiene un carácter insular y que desde luego también enriquece esa oferta que hace los Llanos de Aridane, desde luego culturalmente hablando. Y yo creo que la infinidad de actos que se han realizado en estos últimos años, desde obras de teatro, puesta en escena de muchas cosas en la Plaza de España que están relacionadas con la música actual, con la música clásica, actividades de todo orden, yo creo que revela la inquietud que la ciudad en su conjunto tiene por la cultura. Don Juan Ramón, bien, llegamos a los últimos comicios. Coalición Canaria obtiene 11 concejales, Partido Popular 3, PSOE 3, CCN 3 e INPA 1, me parece que fue así el resultado. ¿Qué es lo que pasó? Porque Los Llanos fue uno de los pocos municipios canarios que no pudo constituirse el día que se constituyeron todos. ¿Qué pasó con ese recurso electoral? ¿Y en qué derivó? Dos ayuntamientos en Canarias. Sí. Concretamente Los Llanos fue uno. Bueno, entra digamos que discusión, el acuerdo o la toma en consideración de un acta de la sesión por parte de la Junta Electoral en la cual no coincidía con otra de las actas de la propia mesa, y decide la propia Junta Electoral darle el concejal a Coalición Canaria. La diferencia en votos era mínima, porque al final pues, se descubre que hubo un error en transcripción de los votos del Cabildo al Ayuntamiento y del Ayuntamiento al Cabildo. Al final creo que eran 12 votos de diferencia, y se le atribuye ese concejal a Coalición Canaria. Luego hay un recurso por parte de la fuerza política, efectivamente se entra en el fondo de la cuestión y se observa claramente que hubo ese error. Y bueno, y se le pasa al CCN. No se podía tomar posesión al haber ya un recurso en marcha hasta que no decidiesen los tribunales, y así se hizo. Y bueno, pues se tomó posesión el día 6 de julio. Y bueno, pero sí hay que decir algo que es que me parece que es de resaltar, que después de 16 años de gobierno, pues aún subimos, creo que fueron 3 o 4 puntos porcentuales respecto de las elecciones anteriores. Creo que aproximadamente cercano a los 600 votos. Y eso revela, y lo conecto con lo que decía al principio, ¿no?, la comunión existente entre las aspiraciones del municipio y lo que encarna el grupo de gobierno en los Llanos de Aridane. Y no continué, alcalde, porque antes de seguir, ¿a usted la alcaldía ya le venía estrecha? ¿Le resultaba, es una curiosidad periodística sin ninguna perversidad? No, yo creo que no. Yo suelo ser, yo soy un hombre que expreso mis sentimientos. Además creo que soy de las personas que se les nota en la cara su estado de ánimo. Y a mí me cuesta decir cosas que no siento o que se pueden asociar con mentiras. Yo prefiero callármela. No, Los Llanos, yo creo que le dediqué una parte importantísima de mi vida, quizás la parte más fructífera de mi vida, de esos años de mi vida. Tuve la fortuna de tener mucha gente a mi lado que me ayudó mucho. Tuve la fortuna también de tener muchas personas de la ciudadanía que contribuyeron y me ayudaron a realizar esa labor. Y puedo decir que sí se me pasó por mi cabeza, y además también normalmente suelo tomar las decisiones conjuntamente con mi familia, y habíamos hablado la posibilidad de que esta fuera la última legislatura, de que estuviese 3 años al frente del ayuntamiento, pero que al propio tiempo era hora de que diera paso a otras personas. Y así lo había hablado con el partido, lo habíamos establecido en esa línea, y surgió lo que surgió. Sobrevino el nombramiento de consejero del Gobierno de Canarias. Sí. ¿Usted, digamos, recabó ese nombramiento? A mí no se me pasó ni por la cabeza nunca, y aprovecho un momento para decirlo, ¿no?
nunca se me pasó por la cabeza que, de la misma forma que nunca tengo aspiraciones, mi aspiración, siempre digo que mi edificio personal creo que lo he construido en el día a día, a base del esfuerzo, del trabajo, entregándome diariamente a la labor que realizo, sin pensar en el mañana. Pienso en el mañana en otras cosas, mi familia, mis hijos y demás, pero creo que eso ha sido siempre mi modus operandi. Sé que al final pues vendrán las cosas que vendrán si uno se entrega y se da en el trabajo diario, en el esfuerzo diario. Repito, se construye ese edificio diariamente con el esfuerzo, con la dedicación, y nunca pensé, sinceramente, que yo pudiera pues venir a sustituir a Antonio Castro. Usted entenderá que entre los conciudadanos suyos, sus convecinos, los ciudadanos de Los Llanos, de Aridane, pues haya sentimientos encontrados. Sí. Por una parte, quedarse un poco frustrados de que usted ya no sea alcalde, que lo critiquen por eso, porque incluso, fíjese usted, hasta creo recordar, digo en el ámbito de lo que es Los Llanos, ¿no? Con sus peculiaridades, con sus modos y maneras de entender y de analizar, pues hubo, digamos, sin haber sido alcaldesa ni muchísimo menos, sino pues una no correligionaria suya precisamente, doña Noelia, pero porque era del Partido Popular, que cuando se marchó, habiendo sido concejala elegida y tal, y cuando se fue nombrada para el Instituto Canario de la Mujer, pues también fue criticada en aquel momento. Por lo tanto, puede haber esa división entre críticos de, hombre, nos ha dejado, y la satisfacción de tener un miembro del gobierno, claro, porque me imagino que también habrá expectativas de que, bueno, pues tener al anterior alcalde de consejero de gobierno, pues es un buen dato para Los Llanos y para toda la ciudadanía. Oiga, vamos a ver, don Juan Ramón Hernández Marín, Juan Ramón Hernández, Rodríguez Marín, que casi coincide, digamos, por lo menos en el nombre propio, ha pasado a gobernar el municipio con el apoyo del Partido Popular. No tenía necesidad porque la mayoría absoluta de los 11, finalmente de los 11 concejales no lo necesita. Yo quería preguntarle a usted, porque usted es vicepresidente de Coalición Canaria en La Palma, ¿no? Y usted ha vivido las vicisitudes de los últimos años, de los contenciosos entre Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Usted tiene fe en esas alianzas con el Partido Popular, tanto para Los Llanos como para el propio Gobierno de Canarias y el Parlamento? ¿Tiene fe profunda? Sí, bueno, en principio quiero hacer alguna aclaración respecto al enunciado de la pregunta, la parte, digamos que positiva. Sí. Yo fui el primero que tuve muchas dudas cuando se me planteó por el partido decir que bueno, que me venía al gobierno. De hecho, tuve muchas reuniones con distintos sectores para trasladarles pues la decisión que el partido había adoptado y recabar su consejo, ¿no? Y todos coincidían en la misma posición, que tenía que venirme al gobierno. Y a veces tengo que decir que a mí me costó muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues, dejar mucha gente que quiero mucho, aunque siempre decimos que estamos cerca, porque, bueno, pues son a dos pasos. Muchos colaboradores en los que confié y también confiaron en mí, y esa decisión es colegiada, no es una decisión, amén de mi mujer y mis hijos, es una decisión, como digo, que no la he tomado yo solo. Y evidentemente, fundamentalmente también el partido, que es quien toma o decide en estas cosas. No coincide en el sentido de que, no olvidemos que en este caso nosotros habíamos ganado las elecciones, yo encabezaba la lista, no es el caso de la responsable del Partido Popular en aquel momento, ella no ganó las elecciones, quizás lo que se le reclamó en su momento a ella, pues que se mantuviese en la oposición, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. Pero de todas formas, yo creo que nunca entré en ese debate, ni entré en la crítica, por tanto no. Y respecto a lo segundo, yo creo que también me he educado políticamente en la política de pacto. No olvidemos que en la primera legislatura, como alcalde de Los Llanos de Aridane,
formé parte de un pacto. Nosotros habíamos ganado, pero sin la mayoría suficiente que nos permitiera mantener el gobierno. Creo que sacamos 5 concejales de los 9 que nos hacían falta para gobernar, y al final conformamos gobierno con el Partido Popular, quiero recordar también con el CDS, y al final casi acabamos de los 17, pues fueron 12 o algo así en el gobierno. Juan Ramón Rodríguez Marín, que yo creo que es un gran alcalde, porque está demostrando que desde luego está impregnado de la tesis del propio partido, del cariño que se le debe a los ciudadanos, del esfuerzo que hay que hacer, y yo estoy convencido que el tiempo me dará la razón. También está en esa dinámica, en la dinámica de la política de mano tendida. Yo creo que siempre digo lo mismo, es decir, no tenemos nada que ocultar. Quien se quiera sumar a un proyecto que era, en este caso, el desarrollo, la ayuda, la colaboración para que la ciudad creciera más, la línea que antes hemos manifestado, generásemos la actividad suficiente para que estuviéramos en esa dinámica que nos permitiera pues absorber el desempleo, que hubiera un crecimiento empresarial. Siempre dijimos, para adentro, el que quiera estar aquí, no tenemos nada que ocultar. Nosotros, en el Ayuntamiento de Los Llanos, siempre ha sido prácticamente el órgano pleno de la corporación el que toma las decisiones, o la comisión de gobierno, en algunos casos, prácticamente el alcalde, en aquel momento, que era yo, tenía delegadas prácticamente todas mis competencias en la comisión de gobierno. Había transparencia, sigue habiendo transparencia, y yo creo que esa política sigue coexistiendo con los compañeros del grupo de gobierno, y estoy convencido que en esa línea en el próximo futuro se va a mantener Juan Ramón Marín y el equipo, todos los compañeros del equipo de gobierno. Y respecto de los demás pactos, yo estoy también... Sí. Estoy en el gobierno, y estamos con una serie de compañeros que son del Partido Popular. Yo creo que en un pacto la forma de actuar debe ser la seriedad, la responsabilidad y también la transparencia. Y eso se está practicando, afortunadamente, yo creo que... ¿Ahora? Sí. El presidente... Porque hace 2 años y medio, ¿no? Bueno, hace 2 años y medio creo que habían otras circunstancias. En este caso está el presidente del Partido Popular, está en el gobierno. Probablemente no tenga informaciones indirectas, yo creo que él vive en primera persona la actividad que el gobierno desempeña. Yo estoy asistiendo a los consejos de gobierno y sé la línea del presidente, se está manifestando sistemáticamente en la actuación que como presidente de aquel consejo de gobierno se manifiesta cada vez que nos reunimos. Y sinceramente yo creo que allí también estamos impregnados de ese interés general, que es lo que nos mueve, y es sacar Canarias adelante a través del esfuerzo y del trabajo de todos. Que pueden haber conatos en el futuro, no lo sé, conatos de, bueno, sí. Es posible, siempre en política nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero yo creo que en este momento lo que está en la mente de todos es precisamente trabajar por esta tierra, tanto en los consejeros del Partido Popular, evidentemente en el propio presidente del Partido Popular, que es vicepresidente del gobierno, como en el presidente del gobierno y los consejeros de Coalición Canaria. No, sí, está muy bien eso de pelillos a la mar con las cuestiones del PP. Entre otras cosas porque será el beneficio de los gobernados, el beneficio de tal, y hagamos votos para que eso sea así, y para que resulte así, y para que, bueno, pues fíjese usted, el actual vicepresidente sea más leal con el presidente de lo que ha sido, siendo del Partido Popular con respecto a Coalición Canaria, de lo que lo fue el señor Mauricio, con don Adán, siendo los dos de Coalición Canaria. Pero bueno, esas son historias del pasado. Vamos con el inmediato futuro. Usted llega también a este cargo de consejero con la experiencia de diputado en las legislaturas autonómico, en las legislaturas quinta, sexta y la actual. Y además, digamos, con algún trabajo importante, porque hay diputados autonómicos que no se sabe muy bien, aparte de votar o incluso de no votar,
de faltar las votaciones, no sé bien lo que hacen, pero bueno, usted, entre otros trabajos compatibles con esa alcaldía de Los Llanos, pues fue ponente por Coalición Canaria de la Ley 8/2002 de 12 de junio sobre medidas de ordenación territorial, de la actividad turística en las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma. Y yo quería un poco preguntarle si ha dado de sí todo lo que se esperaba esa norma en combinación con el Plan Territorial Especial de La Palma, ¿no? Es la ley 6/2002. 6/2002. 6/2002. Bueno. Sí, 6/2002, dije... 8. Ah, no, 6. 6/2002. Tengo apuntado 6, sí. Sí. De un lado. Yo creo que esa ley, que evidentemente estaba esperando por el instrumento que la desarrollara, que es el Plan Territorial, vamos a tener la oportunidad de verla en su plenitud con el desarrollo de ese plan. Evidentemente, La Palma pasa por, yo siempre lo he dicho, y eso se nota en el sentir de los ciudadanos. Yo creo que nosotros, en contra de lo que puedan decir algunos, no hemos hecho otra cosa que lo que nos han dicho los ciudadanos. Y sabemos lo que sienten los ciudadanos porque estamos en la calle y conocemos su manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que se pautó de tal manera que yo creo que sale en el momento adecuado, porque había que pensar mucho lo que se hacía, cómo se planificaba la isla. Y de acuerdo con el preámbulo de la ley, a dónde queríamos llegar, que también lo especifica, pero evidentemente era otro documento, es un documento que desarrolla ese espíritu de ley, ¿no? Y había que plasmarlo, pero aparte de plasmarlo, era necesario también concitar pues, la mayor anuencia posible respecto del plan territorial. No es fácil poner a tanta gente de acuerdo. Y desde luego, incluso pues, grupos de la oposición, lógicamente tienen otra manera de ver las cosas, e incluso grupos de la oposición que no apoyaron la ley cuando se aprobó o que se abstuvieron en algún caso. Bien, yo creo que eso se ha conseguido. Ha sido un esfuerzo del presidente del Cabildo, sin un trabajo extraordinario de los redactores o del redactor de ese plan. Ha costado algún tiempo, pero yo siempre digo que los palmeros medimos bastante bien el tiempo. Y, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. Y yo creo que, y lo digo porque cuando alguien intenta darnos lecciones de ecologismo o cómo debemos desarrollarnos, se nos acusa de antropizadores del territorio. Ahí está la isla. Yo creo que la isla pues, es una de las islas probablemente más cuidadas de Canarias. Y no es que hayamos sido precisamente los que hemos estado en labores de gobierno, los que hemos protegido la isla, ¿no? Yo creo que ha sido el propio ciudadano palmero. Tiene un concepto claro del territorio, de donde quiere, de su cultura, de la cultura establecida en torno a la tierra, y también de que ese crecimiento que se pueda dar en términos económicos, a dónde lo quiere dirigir. Y normalmente, y casi en la gran mayoría de los ciudadanos palmeros, lo dirige hacia un punto que es prioritario en su escala de valores, que es la educación. Por tanto, si aunamos esos criterios, veremos que sale una manera de pensar, de ver la vida, de ver las cosas. Yo no digo que sea distinta a los de los demás, pero desde luego sí marca el carácter de los ciudadanos. Y bueno, entonces por eso al final llegó a la conclusión de que somos lo que somos y estamos donde estamos porque lo hemos querido. Y nos marcamos los tiempos o los tempos para irnos desarrollando de manera que alcancemos lo que al final queremos, ¿no? Que es sencillamente vivir en paz, vivir bien y no provocar disturbios que nos hagan incompatible nuestra forma de vivir con los desarrollos. No, desde luego, en general, bueno, todas las generalizaciones son falsas, pero digamos como dato general, el ser palmero está muy vinculado a no dar ninguna puntada sin hilo en ninguna de las facetas y además a saber lo que se quiere, quererlo además con mucha intensidad y poner los medios, y así están donde están. A veces con vehemencia, pero bueno, a veces con vehemencia. Sí, bueno, pero no demasiada. Es decir, saben disimular extraordinariamente la vehemencia, o la vehemencia, y no al lado, ¿no? Es decir, es la pura observación periodística. La vehemencia la encauzan y lo que hacen es con eso potenciar más
estimular más el propio trabajo y el trabajo de los que están alrededor, pero no lo dan a entender mucho. Rara vez se oye a ningún político palmero pues armar líos, no, en ningún partido, ¿no? Es decir, parece que cada uno va a lo suyo y nada más, ¿no? Bien, usted con su experiencia en el Fondo Canario, sus tareas en la Federación Canaria de Municipios, participó mucho en aquella ley de Fondo Canario de Financiación Municipal, con su tarea en la Federación Española de Municipios y Provincias también, desde el punto de vista del consumo. Es decir, con todos esos bagajes y los de la alcaldía está ahora situado y volvemos a la consejería. Y vamos a la consejería del gobierno. Antes le pregunté que si lo esperaba, me dijo que no. Si le hubieran dado a elegir, ¿era esa la preferencia suya? Si le hubieran dado a elegir, hubiera dejado esa, díganoslo así, a la chita callando, esa consejería o esa área, o hubiera preferido otra. Yo dije que no decía, no solía decir mentira, y no decía mentira. No era mi preferencia. ¿No era su preferencia? No. Entonces ha sido como una herencia palmera, perdón. No voy a decir cuál, pero al final, sinceramente, pues también me convencieron. Yo, evidentemente, siempre nosotros damos la batalla en los órganos donde tenemos que darla, en este caso en el partido, exponemos nuestras opiniones y al final el partido mayoritariamente decidió lo que decidió y yo lo acaté y probablemente, sinceramente, pues era yo el que estaba equivocado, seguramente debe ser así. Y bueno, yo sinceramente creo que pues al final han tenido razón. Yo creo que hay que culminar un gran trabajo hecho por alguien que todos conocemos, que se ha dejado la piel en esa consejería, que además ha logrado pues dignificarla de tal manera, contando también con la colaboración de muchas personas, pero que yo creo que tiene reconocido en Canarias su labor, que ha conseguido, porque también, como todos sabemos, pues Antonio ha sido un gran negociador, ha sido capaz de negociar distintos convenios para esta tierra, que algún día alguien los valorará en su justa medida y que ha tenido su trascendencia, sin duda alguna, en el desarrollo de Canarias. Y La Palma entendía que en el seno de los órganos del partido, tal como se reveló y se demostró, teníamos que trabajar en esta línea de venir aquí. También se dio el callo, me supongo que en los órganos del partido a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? A nivel del archipiélago. Es decir, que de alguna manera la consejería esta, que usted en este momento preside, Consejería de Obras Públicas y Transportes, es una especie de herencia palmera, ¿no? Bueno, no es exactamente así, pero entendíamos que bueno, que teníamos que luchar por ella, así lo decía el partido, porque estaban sembrados el trabajo, el esfuerzo de muchos años por parte de Antonio Castro. O sea, esto no es propiedad de nadie. Esto, en principio, no puedes pensar que es así porque ni siquiera sabes si vas a ganar las elecciones o no. Primero hay que ganar las elecciones para después saber qué es lo que pasa. Ni siquiera sabíamos si íbamos a estar en el gobierno o no. Claro. Al final, pues sí, estamos y bueno, pues esas son las prioridades que se establecen. No quiere decir que si hubiera que haber estado en cualquier otra consejería no hubiéramos estado. Pero bien, pues ha ocurrido, las circunstancias nos han llevado a esta posición nuevamente. Y desde luego lo que sí puedo decir es que estoy pues ilusionado, sé que es una macro consejería que encarna un gran esfuerzo, pero tengo también un gran equipo para poder tirar hacia adelante. Bien, yo sí quería apuntarle, al preparar esta entrevista, pues evidentemente los periodistas también recurrimos a las páginas web, y entonces pues me fui a la página web del Gobierno de Canarias. Y en la página web del Gobierno de Canarias, pues tengo que confesar que me he encontrado con un mare magnum, una confusión ahí de datos, ¿no?, sobre la consejería. Es decir, si en lugar de estar aquí, en La Laguna, pues a un ciudadano de, yo qué sé, de China, o a un canario que esté en Venezuela, o a cualquier isleño que viva en Estados Unidos. Bueno, a ver qué pasa con la consejería.
de Obras Públicas y Transportes, pues se va a encontrar pinchando en distintos sitios de la página oficial del Gobierno. No lo culpa usted, por supuesto, usted acaba de tomar posesión, como aquel que dice, está aterrizando en la consejería, pero sí como apunte para los altos responsables de estas cosas. La información es muy importante. Y la información, digamos, de lo que es. Y de tal manera que le voy a pedir a usted que nos explique, porque hay confusión en el organigrama de la página oficial del Gobierno. Entonces, vamos a ver, antes la Consejería era de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. En el organigrama actual, usted figura como consejero. No he podido localizar su currículum, menos mal que lo tenía, porque ya somos, iba a decir viejos conocidos, pero antiguos conocidos, lo tenía por otras entrevistas anteriores. Y todavía figura la biografía de don Antonio Castro, que a su vez mucho más actualizada está, por supuesto, en el Parlamento, como presidente del Parlamento. Y en unos apartados a su consejería le ponen infraestructura viaria, o la asignan, transportes, aguas, Instituto Canario de la Vivienda y puertos. Y en otros, infraestructuras y planificación, obras públicas y transportes y puertos canarios. Usted, por favor, es tan amable de informarnos qué departamentos tiene su consejería, qué áreas de responsabilidad son los que usted ha asumido como consejero. Bueno, en principio tengo que decir que efectivamente... No culpo de nada. No, después de un periodo de vacaciones, porque Sí. nos hemos tomado 15 días de vacaciones, también el conjunto de la consejería, la toma de posesión, pues también fue el 16 de julio prácticamente. Sí. Estamos... seguramente voy a tomar buena nota para corregir todos esos aspectos, pero sí también hubo cambios en ese título de la denominación de la consejería. Antes era de infraestructura, vivienda y aguas, ahora pasa a denominarse obras públicas y transporte. Dentro de los diferentes departamentos o áreas se sigue manteniendo las infraestructuras viarias como con la Dirección General de Transporte, la Dirección General de Puertos, que se crea en esta legislatura. Aguas no hay. La Dirección General de Aguas también. Se sigue manteniendo, son 4. Vivienda no. Vivienda no. Instituto Canario de Vivienda no. Efectivamente, vivienda pasa a la Consejería de Bienestar Social, que ahora se llama así. Juventud. Social y Juventud. Bienestar Social, Vivienda y Juventud. Se entiende que es un trabajo más asociado al conjunto de los temas sociales de la propia comunidad y se adosa a la de Bienestar Social. Se crea la Dirección General de Puertos y bueno, ese es el organigrama, con la viceconsejería en medio, consejero, viceconsejero y esas 4 direcciones generales. Yo creo que tiene el suficiente peso precisamente para influir de una forma positiva en el desarrollo futuro de Canarias. Lo ha venido haciendo hasta ahora y ahora pretendemos pues darle un nuevo impulso. Díganos a plazo corto, digamos, bueno, estos días pues ha sido noticia la puesta en marcha de la vía de Ofra, por ejemplo, sin salir de Tenerife, la vía de Ofra al Chorrillo, o la vía litoral de Santa Cruz, pero así a plazo inmediato, a corto plazo, digamos, en las distintas áreas, ¿cuáles son los puntos preferentes que usted, que seguro ya ha programado, tiene pendientes? Bueno, hoy precisamente pues tuvimos un consejillo de dirección y establecimos pues un contacto más profundo del que habíamos tenido hasta ahora de las actuaciones a realizar y también evidentemente eso nos lleva a priorizar las actuaciones. Pues tengo que decir que en materia de carreteras es intentar gestionar ese convenio que, como todos sabemos, es de 1.823 millones de euros, que es una cantidad muy importante, con un listado de obras y actuaciones en todas y cada una de las islas muy importante, que evidentemente van a influir en lo que el desarrollo económico tiene planteado para Canarias el conjunto del Gobierno, con ese eje transisular que pretende que un ciudadano desde el punto más alejado del territorio al otro pues tenga las mismas posibilidades de moverse desde el punto de vista de las carreteras. En transportes hay que hacer
algunas cosas, entre otras poner en marcha el plan estratégico del transporte. Va a permitir también cosas muy sugerentes para intentar conseguir otro aspecto que es por el que vamos a luchar, y es poner en situación de igualdad a todos los canarios desde el punto de vista del transporte. En materia de agua... Una vieja idea, don Victoriano Ríos. Sí, pues yo creo que eso ahora es posible plasmarla, y vamos a hacer un esfuerzo considerable priorizando ese tema como fundamental para conseguir esa máxima igualdad entre todos los ciudadanos. En materia de agua está pendiente el convenio de aguas, que hay que cerrarlo cuanto antes. Espero que no pase más allá de un mes, que podamos cerrarlo, porque es fundamental. Y en puertos, la ejecución de una serie de puertos, ya tenemos 11 a nuestra espalda, a nuestras responsabilidades, puertos canarios, y hay presupuestado una serie de obras. En estos días también ha salido, bueno, los medios han tenido conocimiento de la apertura de plicas del puerto de Garachico. Hay unos cuantos más en marcha, hay actuaciones puntuales en todas las islas prácticamente, en todos los puertos de la comunidad autónoma. Y yo creo que ahí se refunde un poco la actuación de la consejería. Yo también intento proponer como idea novedosa, yo creo que cualquier responsabilidad del gobierno, área de gobierno que en este momento se precie, tiene que dedicarle un aspecto fundamental al I+D+I, a la investigación y el desarrollo. Y nosotros tenemos un apartado importante dentro de la consejería que me gustaría potenciar, y son los laboratorios. Los laboratorios yo creo que están haciendo una labor extraordinaria dentro del ámbito de las obras públicas en Canarias, innovando aspectos constructivos que yo creo que los desconocen gran parte de los ciudadanos canarios. Y además con una visión que yo creo que lo ha expresado en muchas ocasiones el gobierno de la comunidad autónoma, el antiguo presidente y este presidente, Adán y Paulino, sin duda alguna, Paulino Rivero, y es la conformación como plataforma orientada a los continentes próximos. Canarias tiene que jugar ese papel, y desde luego yo creo que añade valor sin duda alguna a la propia consejería en su actividad. Se reconoce esfuerzos por parte de un departamento importante de la propia consejería, y al propio tiempo se proyecta como una posibilidad de futuro. Y espero sinceramente que tengamos la capacidad de trasladar a la opinión pública en general las posibilidades que tiene este departamento dentro de la propia consejería, con el objeto de hacerlo incluso más valioso si cabe, y dedicarle más recursos también. Hablando de transportes, tanto de personas como de mercancías, y dentro del marcado en la doble insularidad, precisamente en las islas más alejadas, pueden todavía marcarse, digamos, cifras que abaraten los costes. Sí. Precisamente uno de los apartados, utilizando ese plan estratégico del transporte, estamos planteando la posibilidad de llegar al 70% en los distintos años de las subvenciones en materia de transporte. Bien. Yo creo que eso es un hito, si se alcanza, un hito importante. Vamos a luchar para intentar conseguir esos aspectos. Eso nos pondría casi en pie de igualdad o en el mismo nivel que el resto de las islas mayores, y espero sinceramente que eso sea un acicate para el gobierno de la propia consejería, y también como un hito a alcanzar que tiene una importancia social fundamental, ¿no? Yo espero que esa sea una medida, amén de otras innovaciones importantísimas, como es el billete único. Sí, yo creo que hay muchas cosas importantes que se van a poner en marcha en este momento en Canarias, que probablemente pues, sean novedosas. Oiga, usted ha hablado antes muy bien de esa nueva convivencia coyunda con el Partido Popular, pero me parece que en todas las consejerías, o en casi todas, se habló de los cargos cruzados y tal, pero en su consejería usted eligió a su equipo. Quiero decir, en su consejería no hay ningún alto cargo del Partido Popular. No nos correspondió en ese cruzamiento, ¿no? Claro, ya, qué casualidad. No, bueno, tampoco son tantas las cruces, pero, pero bueno, nosotros tenemos, bueno, ahí en la consejería hay compañeros de distintas islas,
Tenemos compañeros de directores generales del Fuerteventura, de Lanzarote, Sí, sí, viceconsejero de Tenerife. No, ese cruce sí, pero me refería yo a lo otro, no me salga por PTN. Oiga, ¿usted aspira a tener un día una dirección general de aeropuertos? No, no se me ha pasado nunca por la cabeza, repito lo que decía. Yo solo aspiro perdón, me malinterpreté la pregunta. Sí. De aeropuertos. Sí, sí. Dirección general de aeropuertos. Sí, 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 ahora la entiendo. Claro que sí, es una aspiración. Es una aspiración de la comunidad autónoma, es una aspiración del gobierno de Canarias, las competencias en materia de, Por eso le he preguntado. de transporte aéreo, por eso la cogí. Al principio no lo había cogido, pero ahora sí, claro que sí. Yo creo que es una reivindicación y además es una reivindicación que cada día se revela más necesaria. Y es fundamental. Espero que el día 19 tenemos una sesión plenaria donde se va a tratar nuevamente el tema estatutario, o del estatuto, y espero que seamos capaces de ponernos todos de acuerdo para que cuanto antes entre en vigor una norma que yo creo que nos va a permitir ampliar el autogobierno y evidentemente nos dará la posibilidad de también tener influencia en un sector tan importante como es el de transporte aéreo. Muy bien, don Juan Ramón, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Sí que lo emplazamos a usted para que pasado pues unos meses, cuando ya pues volvamos a invitarle y que usted acepte la invitación desde este Canal 8, pues dirigirse a la ciudadanía, para entonces porque entonces ya no solo serán proyectos, no solo será tal, sino que serán ya realizaciones, tal. Pero yo quería hacerle una última pregunta. Una pregunta muy suave, muy respetuosa. Las resonancias de Mongo le traen, van a persistir en usted a pesar de su cargo, o ahora que usted es consejero, a quienes le llaman y le consideran Mongo, los va a mirar de otra forma. No, que va, que va. Eso es cierto que ya se reduce a amigos de la infancia y amigos del deporte, ¿no? Resonancia. ¿Cuál es el fondo de ese nombre? No, yo creo que era... La Palma, ustedes saben, perdón, sí, que una persona sin nombrete es como un árbol sin hojas. Sí. Perdón. No, yo creo que era una disminución de mi nombre, ¿no? Yo creo que fue mi padre, por hacerme la gracia en su momento y luego se extendió en el ámbito de los amiguetes. ¿Y por anticiparse? Sí, seguramente. Pero bueno, no. Ya son pocas las personas que me conocen con ese apelativo. Yo creo que un apelativo cariñoso, pero de todas formas no tiene mayor importancia. Bien, pues muchísimas gracias a don Juan Ramón Hernández, consejero del Gobierno de Canarias, consejero de Obras Públicas y Transportes. Canal 8, tanto su presidente, don Juan Luis Lorenzo, como su directora, doña María Lorenzo, siempre nos recuerdan, lo practican, nos lo indican, procuramos modestamente hacerles caso. Nos va a tener aquí porque este es un canal pluralista. No haga caso a algunas cositas que le pueden decir en algún sector de Coalición Canaria. Aquí vienen y entrevistamos y nos hacen tienen la deferencia de dirigirse desde esta casa a la ciudadanía, pues todo tipo de gobernantes, de políticos, de aspirantes a políticos, de todas las ideologías, porque nuestra sociedad es plural. Usted crea en lo que ve, como suele hacer, y distínganos con su recuerdo para cuando modestamente este canal pueda colaborar en esas áreas que usted ahora se le han asignado, tenga la certeza de que en beneficio de toda Canarias, en beneficio de todos los isleños, sin reparar en ideologías, en creencias, ni en nada parecido, nos tendrá siempre modestamente a su disposición. Yo darles las gracias a ustedes porque me han demostrado ese cariño y ese respeto, y yo no puedo decir lo contrario de ustedes porque hoy se está inaugurando este nuevo ciclo de entrevistas y he tenido la fortuna y el honor de ser el primero al que entrevistan, con lo cual establezco que ha habido pues una deferencia que desde luego no se ha producido con otras personas, y por tanto yo lo único que puedo decir es
que me siento muy agradecido, muy honrado con que hayan pensado en mí para abrir esta nueva temporada de entrevistas que gozan desde luego de los conocimientos, por qué no decirlo, de la ironía del propio entrevistador, que desde luego lo digo en términos muy cariñosos, porque sé que tiene unos conocimientos extraordinarios de su profesión, del territorio canario, y creo que tiene unos conocimientos también extraordinarios de la isla de La Palma. Muy bien, muchas gracias por sus palabras y estamos aquí a la orden. Y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre que procuren ser felices en la medida de lo posible. Ser felices en la medida de lo posible en Canarias es dejarnos a veces de boberías y ponernos a trabajar codo con codo, con la mirada limpia y con el esfuerzo y la ilusión de que tenemos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Tenemos un futuro por el que luchar y tenemos una tierra única por la que amar.